1. La adversidad como maestra de la vida. Antes de comenzar, suscríbete a Dentro de la Tormenta, dale like a este video y quédate hasta el final, porque en el último capítulo compartiré un ejercicio práctico inspirado en los estoicos para transformar la adversidad en fuerza interior. La mayoría de las personas ven la adversidad como un castigo o como una injusticia. Cuando algo sale mal, una pérdida, un fracaso, una traición, una enfermedad, lo primero que surge es la queja. ¿Por qué a mí? Pero los estoicos dieron un giro radical a esta visión. Para ellos, la adversidad no era un accidente desafortunado, sino una maestra inevitable y necesaria. Marco Aurelio, gobernando un imperio en medio de guerras, pestes y conspiraciones, escribía en su diario: el impedimento a la acción adelanta la acción. Lo que se interpone en el camino se convierte en el camino. Esta frase revela una verdad profunda. Lo que parece obstáculo puede convertirse en impulso si sabemos cómo mirarlo. Séneca, por su parte, decía que el fuego prueba el oro y la adversidad prueba al hombre. Para él, no había virtud verdadera en tiempos de comodidad. El coraje, la disciplina, la justicia y la serenidad solo se demuestran cuando el mundo nos desafía. Es fácil hablar de paciencia cuando todo va bien. Lo difícil es mantenerla cuando el dolor aprieta. Epicteto conocía la adversidad en carne propia. Fue esclavo durante parte de su vida. Y sin embargo, lejos de hundirse en el resentimiento, enseñaba que nadie podía arrebatarle su libertad interior. Podían encadenar su cuerpo, pero no su mente. Esa perspectiva convirtió su sufrimiento en fortaleza. La adversidad, vista con ojos estoicos, no es el enemigo. Es el campo de entrenamiento donde se forja el carácter. Es el fuego que quema lo superficial y revela lo esencial. Y aunque no podamos evitar que llegue, sí podemos decidir cómo recibirla, como un verdugo o como una maestra. 2. La visión estoica del dolor y la dificultad. Para los estoicos, el dolor no era algo que debía evitarse a toda costa. Era parte inevitable de la vida humana. Fingir que se podía vivir sin sufrimiento era engañarse a sí mismo. Por eso, en lugar de huir del dolor, lo que proponían era cambiar la manera de relacionarse con él. Séneca decía: no es que tengamos poco tiempo, sino que perdemos mucho. Con esto señalaba que gran parte del sufrimiento no está en el dolor en sí, sino en la forma en que lo interpretamos. Cuando la dificultad llega, solemos agrandarla con pensamientos de miedo, con quejas interminables, con comparaciones injustas. Así, multiplicamos el dolor real con sufrimiento imaginario. Los estoicos proponían distinguir entre lo que duele y lo que depende de nosotros. Una enfermedad, por ejemplo, causa dolor físico. Eso no podemos evitarlo. Pero hundirnos en desesperación, culpar al destino o vivir con amargura sí depende de nosotros. Ahí es donde entra la fortaleza interior, elegir una actitud que nos permita atravesar el dolor con dignidad. Epicteto lo expresaba de manera radical. No son las cosas las que nos afectan, sino la opinión que tenemos sobre ellas. No significa que el dolor no exista, sino que su peso en nuestra vida depende de cómo lo interpretamos. Para un estoico, cada dificultad es una oportunidad de ejercitar una virtud: la paciencia, la templanza, la justicia, la sabiduría. Marco Aurelio, en medio de la peste que asoló Roma, no escribió lamentos, sino recordatorios a sí mismo para mantener la calma y la claridad. Su diario no es el de un emperador desesperado, sino el de un hombre que decide enfrentarse al dolor con disciplina y serenidad. La visión estoica no busca eliminar el dolor, sino integrarlo en el camino de crecimiento. Porque la vida sin dificultades no existe, pero la vida sin fortaleza interior sí.
Y si no cultivamos esa fortaleza, cualquier golpe nos destruye. El dolor se vuelve insoportable solo cuando lo resistimos sin aceptarlo, cuando lo odiamos en lugar de aprender de él. Si algo de lo que escuchaste ya te ayudó a mirar tus dificultades con otros ojos, escribe en los comentarios, me tocó de verdad, y cuéntanos por qué. Tu historia puede inspirar a otros que atraviesan momentos de adversidad. 3. Disciplina y resiliencia. La fuerza que surge del hábito. La disciplina era vista por los estoicos no como una carga, sino como un camino hacia la libertad. Sin disciplina, el hombre es esclavo de sus pasiones, de sus impulsos, de sus miedos. Con disciplina, en cambio, puede mantenerse firme incluso cuando la vida lo golpea con fuerza. La resiliencia, esa capacidad de levantarse después de cada caída, no surge de manera espontánea. Se construye poco a poco, con hábitos diarios. Marco Aurelio no escribía sus meditaciones para el mundo, sino para sí mismo. Cada día repasaba sus pensamientos, sus emociones, sus errores. Esa práctica constante fortalecía su mente como el entrenamiento fortalece un músculo. Séneca recomendaba ejercicios de preparación mental. Aconsejaba, por ejemplo, imaginar de antemano las pérdidas, la pobreza o la enfermedad. No porque fuera pesimista, sino porque al entrenar la mente en escenarios difíciles, lograba que nada lo sorprendiera ni lo debilitara demasiado. Esta práctica se conoce como premeditatio malorum, la premeditación de los males. Epicteto, desde su vida de esclavo hasta convertirse en maestro, enseñaba a aceptar lo que no dependía de uno y a entrenar la voluntad en lo que sí dependía. Esa visión lo hizo resiliente, capaz de encontrar fuerza donde otros solo veían debilidad. Hoy, en nuestra vida moderna, podemos aplicar esa misma lógica, la disciplina de levantarse temprano, de cumplir lo que prometemos, de cuidar el cuerpo y la mente, de practicar gratitud y reflexión, nos prepara para enfrentar adversidades reales. Porque cuando el hábito está firme, la tormenta no destruye, revela nuestra fortaleza. La resiliencia no se mide en los momentos de calma, sino en cómo nos levantamos tras la caída. Y esa capacidad de levantarse no se improvisa, se entrena todos los días con disciplina. La fuerza en la adversidad no aparece de la nada, se construye con cada pequeño acto de autocontrol y constancia. 4. El poder de la percepción. Transformar el obstáculo en camino. Uno de los principios más poderosos del estoicismo es que no son los hechos los que nos derrumban, sino la interpretación que hacemos de ellos. La misma dificultad puede destruir a una persona y fortalecer a otra. La diferencia no está en el evento, sino en la mirada. Marco Aurelio lo expresó con una frase que sigue inspirando a millones. Lo que se interpone en el camino, se convierte en el camino. Esta visión transforma radicalmente nuestra relación con los problemas. Lo que parecía un muro se convierte en puente, lo que parecía una derrota se convierte en entrenamiento. Piensa en un fracaso laboral. Para algunos es el final. Caen en la desesperación y nunca vuelven a intentar. Para otros es una lección. Ajustan su camino, aprenden, se hacen más fuertes. El mismo hecho, dos destinos distintos. La clave está en la percepción. Epicteto enseñaba a sus alumnos a no decir «he perdido algo», sino «lo he devuelto». Porque nada nos pertenece para siempre, ni la salud, ni la riqueza, ni las personas. Todo es prestado por la vida y en algún momento será retirado. Al cambiar la percepción de pérdida por devolución, el dolor disminuye y aparece la gratitud. Séneca, en sus cartas, recordaba que la adversidad pule el alma como el viento pule la montaña. Lo que parecía desgaste es en realidad formación. Cambiar la percepción es comprender que cada obstáculo trae en sí mismo la semilla de una virtud. La paciencia, la fortaleza, la humildad. La vida está llena de hechos que no podemos cambiar. La muerte,
el paso del tiempo, las decisiones de otros. Pero lo que siempre podemos decidir es cómo los percibimos. Y esa decisión transforma muros en caminos, tormentas en aprendizajes, dolores en oportunidades de crecer. El poder de la percepción es la llave estoica para encontrar fuerza en la adversidad, porque la vida no se define por lo que te ocurre, sino por la interpretación que eliges dar a cada suceso. 5. Ejemplos de fortaleza en Marco Aurelio, Séneca y Epicteto. Para entender cómo los estoicos encontraban fuerza en la adversidad, no basta con repasar sus enseñanzas, es necesario observar cómo las vivieron, porque su filosofía no se quedaba en palabras, era una práctica diaria puesta a prueba en circunstancias extremas. Marco Aurelio gobernaba el imperio más poderoso del mundo, pero su vida estuvo lejos de la comodidad. Durante su reinado, enfrentó la peste antonina, que arrasó con millones de vidas. También luchó en guerras fronterizas interminables y sufrió la pérdida de varios hijos. En lugar de rendirse al desespero, se refugiaba en la escritura, en su diario personal que hoy conocemos como Meditaciones. Allí se recordaba cada día que debía mantener la calma, la justicia y la disciplina, incluso cuando el mundo parecía desmoronarse. Su fortaleza estaba en aceptar el peso de la responsabilidad sin perder su humanidad. Séneca, consejero del emperador Nerón, conoció de cerca la crueldad del poder. Fue acusado injustamente, exiliado y finalmente condenado a suicidarse. En lugar de morir con rabia, escribió sobre la serenidad y la dignidad frente a la muerte. Sus cartas y ensayos reflejan a un hombre que, en medio del dolor, encontraba una forma de enseñar a otros a vivir mejor. Su legado es prueba de que la adversidad no le arrebató su voz, sino que la hizo más fuerte. Epicteto, nacido esclavo, sufrió abusos y limitaciones físicas, pero logró convertirse en uno de los maestros más influyentes de la filosofía antigua. Su enseñanza principal era que aunque no podemos controlar lo que nos sucede, siempre podemos controlar nuestra actitud. Su vida encarnó esa idea. Transformó la cadena en escuela, la opresión en sabiduría, el dolor en libertad interior. Estos 3 ejemplos muestran que la filosofía estoica no era teoría decorativa, sino una manera concreta de resistir y crecer en la adversidad. Marco Aurelio, Séneca y Epicteto nos recuerdan que la grandeza no está en evitar los golpes de la vida, sino en usarlos para fortalecerse. 6. El valor de la aceptación. Lo que no depende de ti. Una de las claves estoicas para encontrar fuerza en la adversidad es la aceptación. Pero cuidado. Aceptar no es resignarse ni rendirse, es reconocer la frontera entre lo que depende de ti y lo que no. Epicteto lo explicó con claridad. De las cosas, unas dependen de nosotros y otras no. Esta frase es sencilla, pero encierra una de las herramientas más poderosas para la paz interior, porque gran parte de nuestro sufrimiento proviene de luchar contra lo incontrolable. Piensa en el paso del tiempo, en la muerte, en el clima, en las decisiones de otros. Nada de eso está en tus manos. Puedes llorar, quejarte, rebelarte, pero nada cambiará. Al resistir lo inevitable, solo aumentas tu dolor. La aceptación, en cambio, libera energía para enfocarte en lo que sí puedes transformar: tu carácter, tu actitud, tus acciones. Séneca decía que no tiene sentido enojarse con la lluvia o maldecir la muerte, porque esas cosas no se alteran con tu furia. Lo sabio es entrenar la mente para convivir con lo inevitable y sacar fuerza de ello. Aceptar lo que no depende de ti no significa pasividad, significa inteligencia práctica. Si pierdes un empleo, no puedes cambiar la decisión de tu jefe, pero sí puedes decidir cómo reaccionar y qué harás a partir de ahora. Si enfrentas una enfermedad, no puedes evitarla por completo,
pero sí puedes elegir tu disciplina, tu alimentación, tu actitud frente al tratamiento. La aceptación también evita que gastes tu vida en batallas inútiles. Muchas personas se agotan intentando controlar a los demás, buscando que todos piensen o actúen como ellos desean. El estoico entiende que cada uno tiene su camino y que pretender gobernar lo incontrolable es sembrar frustración. El valor de la aceptación es el valor de la claridad. Cuando entiendes que no todo depende de ti, la adversidad pierde su filo, porque dejas de sentirte víctima del azar y comienzas a vivir como dueño de lo que sí está en tus manos. Y esa elección es el verdadero origen de la fuerza estoica. 7. Construir serenidad en medio del caos. El caos es inevitable. La vida no se desarrolla en escenarios controlados y perfectos. Está llena de imprevistos, injusticias y tormentas. La mayoría de las personas busca escapar del caos, esperando que algún día llegue la calma total. Los estoicos, en cambio, entendieron que la serenidad no depende de que el mundo se ordene, sino de cómo entrenamos nuestra mente para permanecer firmes dentro de él. Marco Aurelio escribía en sus meditaciones: no dejes que lo que no está en tu control perturbe tu calma. La verdadera fortaleza es permanecer sereno en medio del ruido del mundo. Este recordatorio lo acompañaba incluso cuando estaba rodeado de traiciones políticas, de guerras en las fronteras y de epidemias mortales. ¿Cómo lograba esa serenidad? Primero, distinguiendo entre lo externo y lo interno. El caos externo, una guerra, una enfermedad, una crisis económica, no podía detenerse con un simple deseo, pero el caos interno sí podía domarse. Pensamientos de miedo, rabia o ansiedad. Al entrenar la mente para observar esas emociones sin rendirse a ellas, Marco Aurelio construía serenidad en medio de la tormenta. La serenidad estoica no es indiferencia, es una forma de resistencia. Mientras otros se desgastan en la queja y el pánico, el sereno mantiene su energía para lo que importa. Esa calma no lo paraliza, lo fortalece, porque quien no se deja arrastrar por la desesperación puede tomar decisiones más sabias, más justas y más firmes. En la vida moderna, este principio se vuelve aún más relevante. El caos ya no viene solo de guerras y pestes, sino de la prisa diaria, de las noticias constantes, de las redes sociales que alimentan ansiedad. En ese contexto, cultivar serenidad es casi un acto revolucionario. Ser capaz de apagar el ruido externo y escuchar tu interior es un poder que pocos poseen. Construir serenidad en medio del caos es el sello de un espíritu fuerte. No es negar la tormenta, sino aprender a navegarla con calma, sabiendo que lo único que realmente controlas es tu propio timón. 8. Un ejercicio práctico para transformar la adversidad en fuerza. Los estoicos insistían en que la filosofía debía vivirse, no solo pensarse. Por eso proponían ejercicios diarios para entrenar la mente. Aquí te comparto uno inspirado en sus enseñanzas: el diario de la adversidad. Cada noche, antes de dormir, escribe 3 situaciones difíciles que enfrentaste en el día. No importa si son grandes o pequeñas, una discusión, una preocupación, un contratiempo. Luego reflexiona sobre ellas con estas preguntas: ¿qué parte de esta situación estaba bajo mi control y qué parte no? Esto te entrena a distinguir entre lo que puedes cambiar y lo que debes aceptar. ¿Qué virtud pude ejercitar en este momento? Tal vez paciencia, tal vez disciplina, tal vez coraje. El objetivo es ver la dificultad no como castigo, sino como oportunidad de practicar una virtud. ¿Cómo podría responder mejor la próxima vez? Aquí conviertes la adversidad en maestra. No te quedas en la culpa, sino en el aprendizaje. Este ejercicio transforma la forma en que tu mente procesa el dolor. Poco a poco, dejarás de verlo como enemigo y empezarás a verlo como aliado.
La adversidad seguirá existiendo, pero ya no te destruirá, te entrenará. Séneca decía que la vida no es corta si sabemos usarla, y parte de usarla bien es convertir cada golpe en lección. Este diario no elimina las dificultades, pero las resignifica. Te permite descubrir que dentro de cada pérdida hay una semilla de fortaleza y que dentro de cada caos hay una posibilidad de crecer. Practícalo durante semanas y notarás que tu reacción frente a la adversidad cambia. El dolor seguirá doliendo, pero ya no te atrapará en la desesperación. Te impulsará hacia adelante, más fuerte, más sabio y más sereno. La adversidad no es opcional. Todos la enfrentaremos en distintas formas: pérdidas, fracasos, enfermedades, traiciones. Pero los estoicos nos enseñaron que la diferencia entre hundirse y fortalecerse está en la manera de responder. Si elegimos quejarnos, la adversidad se convierte en verdugo. Si elegimos aprender, se convierte en maestra. Y en ese cambio de perspectiva está la verdadera libertad. Si este video te inspiró, suscríbete a Dentro de la Tormenta, dale like y compártelo con alguien que esté enfrentando un momento difícil. Tal vez este mensaje sea la chispa que necesita para transformar su dolor en fuerza.